Con nosotros nuestro hermano Jorge. Bendiciones, hermanos. Adelante, hermano. Amén, hermano. Buenas noches, una vez más. Dios les bendiga. Bueno, estamos, hermanos, haciendo reflexiones en la epístola a los Filipenses, ¿verdad? La última vez, el miércoles anterior, estuvimos viendo cómo las cadenas de Pablo se convirtieron en cadenas de bendición respecto del progreso del evangelio y respecto de que los hermanos en la iglesia de Filipos cobraron ánimo, cobraron fuerza, cobraron ganas, ¿verdad? De predicar a Cristo. Ahora, en esos hermanos que se animaron a predicar a Cristo, hermanos, vamos a ver ahora que hubo dos grupos, dos grupos. Imagínense, las cadenas de Pablo fueron la causa por la que los hermanos se animaron, cobraron fuerza para predicar a Cristo con más ímpetu. Pero dentro de esos hermanos que se animaron a predicar el evangelio sin temor, hay dos grupos que Pablo los va a mencionar. Pablo los va a mencionar ahora. Dos grupos bien marcados, hermanos. Cualquiera puede decir, bueno, los hermanos se animaron motivados por algo, motivados por sentimientos nobles. Pero no es siempre el caso. Estos hermanos que se animaron a predicar, como les digo, tenemos las dos caras de la moneda, ¿sí? Hermanos que se animaron a predicar movidos por motores legítimos, por buenas intenciones, pero otros hermanos se animaron por motivaciones ilegítimas. Hermanos, si nosotros quisiéramos encontrar razones para predicar o para servir a Dios o para hacer cualquier cosa, cualquier ministerio, cualquier servicio para Dios, podemos encontrar eh, muchas razones legítimas para hacerlo, pero también podemos encontrar muchas razones ilegítimas para hacer lo que hacemos para Dios. Quiero invitarles a abrir su Biblia, hermanos, en Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo. La lección de hoy comienza a partir del 15, 16, 17 y 18. Ahí en esos cuatro versículos vamos a estar meditando. Pero recordemos un poco lo de la vez pasada. Dice el 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, o sea, su prisión, me han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ok, ese fue el resultado de las prisiones de Pablo. La iglesia se animó a salir a las calles a predicar el evangelio. Los hermanos tomaron fuerza, valor. Pero mire el 15, hermanos. La idea continúa ahí. Dice el 15, algunos, es decir, de esos que habló en el versículo 14, algunos de esos que se animaron en el versículo 14 a hablar sin temor, dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Ok, ahí tenemos la lección de esta noche, hermanos.
Si usted quiere un título para lección de esta noche, bueno, yo le he puesto, lo único que importa es Cristo, nada más. Lo único que importa es Cristo. Y vamos a ver por qué. Lo vamos a ver en la experiencia de Pablo con estos hermanos que se animaron a predicar el evangelio. Déjeme hacerle un par de preguntas. ¿Cuántas veces usted se ha sentido mal porque no lo elogian? ¿Cuántas veces usted se ha sentido mal porque no reconocen su trabajo en la iglesia? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido mal porque los hermanos no reconocen nuestro trabajo, lo que hacemos para el Señor? Hay hermanos que dicen, mira, hice esto para el Señor, hice lo otro, hice aquello, y ni siquiera me dieron las gracias. Ni siquiera las gracias. Cuando eso decimos, hermano, es porque hay motivaciones bien claras que nos están impulsando a hacer lo que hacemos para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió mal porque otro hermano lo criticó? Porque otro hermano criticó su trabajo, la manera en que usted está haciendo las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió mal porque otros hermanos parece que le están cerrando la brecha para ellos sobresalir y para dejarlo a usted de lado? Mire, aquí vemos a Pablo experimentando todo eso que le acabo de decir. A Pablo le están cerrando la brecha a unos hermanos porque quieren volverse ellos populares y quieren disminuirlo a él. A Pablo le están cerrando la brecha a algunos hermanos porque ellos quieren ser más importantes que Pablo y quieren que Pablo vaya perdiendo importancia porque él está preso. Entonces ellos están aprovechando la oportunidad que él está preso para predicar, para ellos sacarle provecho, sacarle lucro a esa situación. Entonces están aprovechando que Pablo está preso para ellos comenzar a crecer, a crecer, a crecer. Y Pablo va en disminución. Hermanos, interesante esta lección. Mire, comenzamos en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo. Vea, usted va a ver la iglesia de Filipo llena de muchos hermanos predicadores, llena de gente que predica. Los hermanos están predicando, pero no todos los que predican tienen motivos o razones nobles para predicar a Cristo. Pablo va a mencionar aquí varias motivaciones equivocadas para predicar o para servir a Dios. Pablo va a mencionar aquí la predicación del evangelio, pero aquí podemos decir, mira, si nosotros queremos servir a Dios, hay muchas motivaciones que nos van a impulsar a hacerlo. Cualquier servicio que hagamos, nosotros tenemos que decidir qué es lo que nos va a motivar a servir a Dios, ya sea que prediquemos, ya sea que cantemos, ya sea que oremos, ya sea que evangelicemos, ya sea que hagamos la limpieza en el edificio, ya sea que hagamos cualquier cosa, hermano. ¿Cuál de todas estas motivaciones vamos a elegir nosotros? Pablo va a mencionar aquí motivaciones que son legítimas para Dios, pero motivaciones que también son ilegítimas para servirle a Él. Y dice el 15, algunos a la verdad predican a Cristo. Número 1, dice Pablo, por envidia. Imagínense usted un predicador que esté predicando a Cristo por envidia. Un predicador que esté predicando a Cristo porque tiene celos. La palabra envidia significa también celos. Cuando tenemos envidia de alguien, significa que tenemos celos de esa persona, por lo que él tiene, por lo que él es, por lo que él hace. Entonces, esa es la primera motivación por la que estos hermanos dice que se animaron a predicar el evangelio. Pero ¿por qué lo están haciendo? Pablo dice que lo están haciendo por envidia, es decir, por celos de él, de Pablo. Porque Pablo es más popular que ellos. Porque Pablo
los hermanos lo aman más que a ellos. Entonces, mire qué complicado, hermanos, es confundirnos en los motivos que nos mueven a servir a Dios. Esto no está lejos de nosotros, hermanos. Hay muchas personas dentro de la iglesia, muchas personas en las congregaciones que también hacen el servicio a Dios motivados por la envidia, motivados por los celos, motivados porque quieren ser superiores o porque quieren ser más populares o porque quieren ser más reconocidos que el hermano fulano de tal. Hijo, ojo, hermanos, de eso nos tenemos que cuidar todos, de caer en este problema, de hacer las cosas porque quiero ser más importante que el otro. Mire, hay un dicho que bueno, nosotros lo repetimos mucho aquí en el país. Hay un dicho, creo que es, que dice: a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Verdad que sí? Así es un dicho que dicen muchas personas. A nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Trasladando ese dicho es lo que está pasando acá. Pablo es más popular, Pablo lo aman más los hermanos, y la predicación de Pablo tiene mayor impacto en los hermanos, pero hay otros hermanos que también predican el evangelio. Entonces ellos quieren minimizar a Pablo, minimizar la obra de Pablo, y predican también porque quieren sobresalir, quieren ser más importantes. Y por eso los mueve la envidia, los mueven los celos para hacer la predicación del evangelio. ¿Puede usted pensar eso? ¿Puede usted imaginarse una persona predicando, pero no porque quiere realmente glorificar a Dios, sino que quiere engrandecer o ensanchar su propio ego? Quiere volverse más popular, más grande, más importante que cualquier otro. Eso es lo que está pasando ahí. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia. Y luego dice, y rivalidad. Envidia y rivalidad. Vea, no solo lo mueven los celos, la envidia, sino que lo mueve también la rivalidad, o sea, la contienda. La contienda. Esta palabra rivalidad significa precisamente eso, la contención, ¿verdad? Contención. Originalmente esa palabra significaba, hermanos, era una ambición personal. Es decir, la persona, hermanos, era movido porque dentro de su corazón había una ambición, ya sea de dinero, ya sea de fama, de poder, de autoridad. Y entonces eso lo mueve a las personas, o lo movía a las personas a buscar contenciones, a buscar rivalidades, a buscar pleitos entre consiervos. ¿Sí? Entonces, mire, Pablo está hablando aquí de este grupo bien complicado que se ha levantado en la iglesia. Están predicando. Nadie les quita que están predicando, pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que hay en su corazón para que prediquen a Cristo? Bueno, dice Pablo, en su corazón hay celos, y en su corazón hay envidias, en su corazón hay contención, hay rivalidades, dice el apóstol Pablo. Ahora, en el versículo siguiente en el 17, va a volver a este grupo, pero miren el final del versículo 15. Habla del otro grupo de hermanos. Dice la segunda parte del versículo 15, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Vea, están los que predican movidos por malos sentimientos, pero están también los que lo hacen por buena voluntad. Esta palabra buena voluntad, hermanos, significa
satisfacción. Es decir, porque lo que los mueve a ellos es que se sienten satisfechos al predicar, al servir a Dios. Se sienten satisfechos. Y eso es lo único que los mueve a ellos. Eso es lo que los mueve a ellos. El amor. Más adelante, el 16 dice, estos, o sea, estos últimos que lo hacen por buena voluntad, dice el 16, estos lo hacen por amor. Vea, el amor debe de ser la mejor motivación, hermanos, para que podamos servir a Dios. Si usted sirve a Dios, debe de hacerlo por amor. Cualquier cosa que usted haga en la iglesia, debe de hacerlo movido o motivado o impulsado por el amor. El amor, ¿qué es lo que va a dar como resultado? La buena voluntad, la satisfacción de servir a Dios por el simple hecho de sentirnos satisfechos, hermanos. Solo por eso, por sentirnos satisfechos, porque lo hacemos por amor. Y esa es la razón más encomiable, más elogiable, hermanos, por las cuales tenemos que servir a Dios, movidos por el amor. El amor nos va a llevar a la buena voluntad. Dice el 16, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. He sido designado para la defensa del Evangelio. Habían hermanos que estaban motivados por el amor, predicando el Evangelio, lo hacían de buena voluntad, eso era su satisfacción. Y decían ellos, bueno, si Pablo está preso, echémosle una mano. Pablo no puede predicar, pero nosotros sí podemos predicar. Así que aprovechemos que Pablo está preso para ayudarle a que el evangelio siga creciendo. ¿Sí? Y por eso dice que sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Ellos saben, los que predican por amor saben que Pablo está preso no porque quiere, sino por causa del evangelio. Entonces ellos predican con ánimo, con entusiasmo, por amor, por buena voluntad, porque aman a Pablo. Pero está el otro grupo, los que lo hacen por contienda, lo hacen por buscar pleito, lo hacen por envidias, por celos. Dice el 17, aquí se va a pasar al otro grupo. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. Mire usted, ambición personal. Aquí menciona otra palabra, ya mencionó envidia, ya mencionó rivalidad y ahora menciona otro motivo, que es la ambición personal. Mire usted, 3 motivadores que pueden hacer que una persona sirva a Dios. 3 motivadores negativos. La envidia o celos, es lo mismo, envidia o celos. La rivalidad y también la ambición personal. 3 motivadores, hermanos, de los cuales nosotros debemos de cuidar. Servir a Dios por envidia no nos va a llevar a ningún lugar. Porque hay otro hermano más popular. Bueno, gracias a Dios por él, porque es más popular. Porque hay otro hermano que tiene mayor impacto que mi predicación. Gracias a Dios por él, porque su predicación es más efectiva que la mía. Pero nunca debe de ser, hermanos, predicar a Cristo, servir a Dios, porque Él no se merece lo que tiene. Entonces yo quiero eso que tiene para mí, porque yo sí me lo merezco, pero Él no. La envidia no es el mejor motivador para servir a Dios. Rivalidades con otros hermanos, peor.
Y aquí menciona en el 17 la ambición personal. Mire, gracias a Dios, quienes predicamos, muchos hermanos que predicamos a Cristo, pues no podemos decir, pues yo predico a Cristo porque tengo ambición del dinero que me pagan, ¿verdad? Tengo ambición del dinero que me dan todos los meses por predicar. No. Gracias a Dios en nuestras congregaciones, hermanos, la mayoría de nosotros no estamos siendo pagados o no nos pagan por predicar, ¿sí? Entonces, por lo menos la ambición personal para muchos predicadores está un poquito lejos de ellos, pero para otros no. Entonces, y ese se vuelve un problema cuando nosotros, o cuando el predicador, el enseñador, el maestro, sirve a Dios para sacar provecho para sí, sacar provecho para sí. Ahora, el hecho de no estar patrocinados, muchos predicadores, no significa que no podemos caer en el asunto de la ambición personal. Ustedes han escuchado de muchos predicadores, seguramente han oído de muchos predicadores que se van, ¿verdad? Llevándose la ofrenda de la hermandad. Se van, se pierden. Entonces, y no los vuelven a encontrar porque se llevaron los fondos de la iglesia. Y eso es ambición personal, ¿ve? Entonces, dice el 16, el 17, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Vean, la ambición personal lo lleva a la hipocresía. Mire, cuando una persona predica, sirve, hace algo para Dios, pero movido por la ambición, eso lo que hace es ponerle una máscara encima, una máscara que solamente hace que esta persona se vuelva una persona que no es auténtica, no es auténtica. Usted puede ver, a leguas se nota, hermanos, cuando una persona no es auténtica, cuando hace lo que hace porque va persiguiendo algo, va buscando algo, ¿sí? Entonces, uno debe de tener cuidado de servir a Dios porque le van a dar algo o porque quiere conseguir algo. Uno debe de cuidarse de precisamente de estas cuestiones, de qué es lo que voy a obtener si sirvo a Dios, qué gano. Muchos se pueden preguntar, ¿qué gano si sirvo a Dios? ¿Qué gano? Y la respuesta debe de ser, bueno, gano satisfacción. Gano satisfacción cuando sirvo, me siento bien. Siento que honro a Dios con lo que hago, pero no porque esté sacando provecho de eso, ¿sí? Yo escuché una vez a un predicador que lo invitaron a predicar a cierto lugar. Le hacen la invitación al predicador, le dicen, hermano, queremos tenerlo aquí. Y lo primero que él dijo fue, hermano, pero me van a dar para la gasolina. Yo me quedé pensando, ¿acaso no es un predicador que le pagan por predicar? Sí, el hermano le pagan, ¿sí? Usted no debería estar pidiendo gasolina, ¿verdad? Porque ya tiene su salario. Y es más, aunque no estuviera asalariado, pero ni siquiera debería pedir para gasolina porque va a servir al Señor, ¿sí? Va a servir al Señor y no debe de estar pensando en qué le van a dar, qué va a recibir él, sino en qué es lo que él va a dar al Señor. Entonces, vea, en la iglesia tenemos estos dos grupos de personas, hermano. Estos no solo están en la iglesia de Filipos, estos están en todas las iglesias, ¿sí? Gente que sirve a Dios motivados,
por cosas legítimas, motivados por sentimientos legítimos. Pero también hay en las iglesias gente que no está siendo motivada por emociones, por sentimientos legítimos, hermanos. Y eso siempre va a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que llega Pablo? Si tenemos dos grupos que están predicando a Cristo, note que los dos están haciendo lo mismo. Los dos grupos están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, predicar a Cristo. Los que tienen buenas intenciones y los que tienen malas intenciones para predicar. Están haciendo exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión a la que Pablo llega? Mira el versículo 18. Entonces, ¿qué? Él concluye de esta manera diciendo que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad. Cuando dice fingidamente, ¿a quiénes se refiere? A los que hacen por la ambición personal, a los que predican por envidia o envidia o celos, y a los que predican por rivalidad. Los que lo hacen fingidamente o en verdad. ¿Quiénes son los que lo hacen en verdad? Los que lo hacen por amor y los que lo hacen por buena voluntad. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Por eso le dije que la clase se llama Lo único que importa es Cristo. ¿Sí? Lo único que importa es Cristo, porque es a la conclusión que llega el apóstol Pablo. En otras palabras, él está diciendo, no importa si hay algunos que están predicando a Cristo por envidia, por celos, por rivalidades o por ambición personal. No importa si Cristo está siendo predicado. Y por otro lado dice Pablo, no importa si hay otros que están predicando a Cristo por amor, por sinceridad, por buena voluntad. No importa. Lo importante es Cristo. Lo único importante es que Cristo está siendo predicado. Pablo, si se fijan acá, hermanos, no está cuestionando los motivos ilegítimos para servir o predicar. No, lo que está haciendo Pablo es, tampoco les está diciendo, sí, está bien que hayan motivos ilegítimos para servir a Dios. No ese es el tema. El tema es que la gente está predicando a Cristo. Dentro de ellos hay motivaciones diferentes para hacerlo, pero el punto es, Cristo es el importante. Cristo está siendo predicado por unos y por otros. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. Entonces, ¿qué hermanos? ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Cuál es la lección para nosotros? Miren, la lección para nosotros debe de ser esta, que Pablo no sabe lo que son los celos ni el rencor. Pablo no se fija en esas cosas. Pablo no sabe lo que son los celos de otro predicador o el rencor hacia otro predicador. Esa es la lección, hermano. Y esa debe de ser para nosotros igual. Siempre y cuando se predique a Cristo, en otras palabras, siempre y cuando se predique a Cristo, es como que Pablo esté diciendo, no importa quién reciba los honores. No importa quién reciba los honores o los elogios o el prestigio. ¿Por qué? Porque Pablo no busca prestigio para él. ¿Para quién busca prestigio Pablo? Pues para Cristo. Así que no importa. No importa. Lo que importa es que Cristo sea elogiado. Aunque dentro de nosotros hayan motivaciones ilegítimas para servirle. De eso no tenemos que tener duda de que Dios nos va a juzgar. ¿Sí? Pero para Pablo ahora la lección es, él dice, en otras palabras, yo no tengo rencor para ningún hermano, no tengo celos, no tengo envidia para estos predicadores, aunque lo estén haciendo por motivaciones incorrectas, ¿sí?
A Pablo no le importaba, hermanos. Mire esto, a Pablo no le importaba lo que otros predicadores estuvieran diciendo de él. No le importaba. No le importaba lo enemistados que otros estuvieran con él. No le importaba. A Pablo no le importaba el desprecio de otros predicadores hacia él. A Pablo no le importaba incluso que se aprovecharan de su situación para sacarle ventaja. No le importaba eso. Es que lo importante no es Pablo. Lo importante es Cristo. El único importante es Cristo. Y esa es la lección que nosotros tenemos que aprender, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros? Por eso le hice la serie de preguntas. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien se pone en una posición que nos cierra el camino a nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos sentimos mal o no? Seguramente nos sentimos mal, pero Pablo no. A Pablo no le importa que hayan hermanos que le estén cerrando la brecha. ¿Por qué? Porque la brecha se la están cerrando, pero para predicar a Cristo. Entonces, ahí la lección. Cuando alguien se alza, hermano, en una posición que nos cierra el camino, que se está aprovechando de las circunstancias, debemos de tener, hermano, la misma actitud de Pablo. Lo importante no somos nosotros. No somos nosotros. Quiero llevarlos, hermanos. A Cristo le pasó esto. Vamos al Evangelio de Juan. Juan, hermanos, capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Juan 3, 22 al 30. Vamos a leer desde el 22 para que entendamos la idea de lo que está pasando ahí. Ahí tenemos a dos personajes principales, a dos predicadores. El Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Y va a ver lo que pasa ahí. Mira el 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. ¿Quién es este predicador del versículo 22? Es Jesús con sus discípulos, que llega a Judea, está predicando ahí y dice que también bautizaba. Ok. Versículo 23. Juan también estaba en Enón. Ahí aparece el otro predicador, Juan el Bautista. También estaba en Enón, cerca de Salim, porque había ahí mucha agua y muchos venían y eran bautizados. ¿Qué están haciendo los dos predicadores? Están haciendo lo mismo, predicando y bautizando. ¿Sí o no? Lo mismo, predicando y bautizando. Jesús y Juan, en la misma zona. Ahora mira el 24. Porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Juan estaba libre, por eso predicaba. Verso 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, note cómo le llaman a Juan, rabí, que significa maestro. Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Vea lo que le llega a decir este discípulo a Juan. Juan, ¿te acuerdas de aquel otro predicador que estaba contigo allá bautizando? Le dice aquí, mira, el que estaba contigo al otro lado está bautizando. Y mira la última frase, y todos van a él. Todos van a él. Es como que a Juan le estén diciendo, mira, Juan, el otro predicador con el que tú acabas de estar también está predicando allá, también está bautizando. ¿Y sabes qué? Todos los discípulos se los está agarrando para él. Todo mundo lo sigue a él. Y mira, tú te estás quedando sin discípulos.
Esas últimas palabras me llaman la atención porque este hombre le llega a decir, todos van a él. Hermanos, ¿cómo se habrá sentido Juan? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se habrá sentido Juan? Lo vamos a ver en un momentito, pero vea por un momento. Si a un predicador le llegan a decir, mira, aquel otro predicador tiene más discípulos que tú, tiene más miembros, su iglesia es más grande, él está siendo más exitoso que tú, más gente se está bautizando, ¿sí? Ese predicador es más efectivo, da mejores sermones. Hermano, ¿cómo se llega a sentir ese predicador del que le dicen eso? Mire, si no tenemos la actitud de Pablo, como la que vemos en Filipenses, nos vamos a sentir mal y nos vamos a llenar de celos y de envidia, de ambición personal. Pero si tenemos la actitud de Pablo, si tenemos la actitud de Juan el Bautista que vamos a ver aquí, no hay ningún problema. Mira el versículo 26. Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondiendo Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le he dado del cielo. Ojo con esas palabras. Juan está diciendo, mira, lo que él está haciendo es un regalo que Dios le ha dado. Es un ministerio que Dios le ha dado. Y si él está siendo más efectivo, en otras palabras, es porque Dios lo está permitiendo de esa manera. Hermano, qué lección la que nos da Juan. Cuando otro es más efectivo que yo, hermano, es porque Dios está haciendo a esa persona más efectiva, está detrás de su ministerio. Eso es lo que Juan está aceptando. Y dice el 27, el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Lo segundo que dice Juan está diciendo, yo no soy el Mesías, sino que yo solo vine para abrirle la brecha. ¿Quién soy yo? Juan está diciendo, mira, yo no soy el más importante, él es el más importante, él es el Mesías. Yo solo vine para abrirle el camino, para que él pasara, porque él es el importante, no yo. Hermano, cada uno de nosotros los que servimos a Dios, no somos los más importantes. El más importante es Cristo. Nosotros solo estamos para darle la gloria a Él, para abrirle la brecha a Él, para que Él sea glorificado en nosotros. Nada más para eso. Ahora dice el 29, el que tiene la novia es el novio. Está diciendo Juan. Él es el esposo y él tiene la novia. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, o sea, yo, dice Juan, yo soy el amigo del novio, que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por esto, este gozo mío se ha completado. Está diciendo Juan, yo soy feliz porque él es más importante que yo. Yo soy feliz porque él es más efectivo que yo. Yo soy feliz porque todos están yendo hacia él y no hacia mí. Versículo 30. Miren estas palabras del 30. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, dice la Reina Valera. Que yo mengüe, es decir, que yo disminuya, que yo me vaya achicando, que yo me vaya volviendo más pequeño. Él se tiene que hacer más grande. Él se tiene que hacer más importante. Él se tiene que ser más efectivo. Y yo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, porque Él es el importante. Hermanos, esta lección nos debe de enseñar a nosotros precisamente eso. ¿Qué hacemos cuando alguien nos critica o nos cuestiona nuestros métodos para servir a Dios? ¿Qué hacemos? Nos ponemos mal. A veces peleamos con la gente, peleamos con los hermanos, peleamos con otros predicadores porque nos critican
con otros servidores, peleamos porque critican nuestros métodos. Pero Pablo, Cristo, Juan aquí nos están enseñando, eso no es importante. Incluso muchos predicadores critican a otros y dicen, que aquel no puede hacer nada porque no lo hace a mi manera. No lo hace a mi manera. Vea, esto puede pasarle a cualquiera, a predicadores, le puede pasar a directores de himnos, le puede pasar a las maestras de niños, a cualquiera le puede pasar que pueden criticar a otros porque no hacen las cosas como uno lo hace, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Qué hacemos cuando otros tienen mejores resultados que nosotros en el ministerio? ¿Qué hacemos? Nos ponemos mal, lloramos, le decimos a Dios, Señor, ¿por qué el otro es más efectivo que yo? Señor, ¿por qué el otro bautiza más que yo? Señor, ¿por qué en los sermones de aquel más personas se quedan paradas y en los míos nada? Señor, ¿por qué aquel hermano canta mejor? Señor, ¿por qué aquel hermano cuando canta la iglesia se anima más y por qué conmigo no? Entonces, y comenzamos a cuestionar a otros cuando en realidad lo que debemos de cuestionar es a nosotros, hasta a nuestras motivaciones, nuestras intenciones, ¿por qué servimos a Dios? Hermanos, termino con esta frase, Cristo es el importante. Cristo es el importante. Nosotros solo somos sirvientes de Cristo. Solo sirvientes, solo servidores de Él. Él es el importante. Así que aprendamos la lección de Pablo, hermanos, y la lección de Juan. No importa si los hermanos nos agradecen o no nos agradecen, no importa si los hermanos reconocen nuestro trabajo, no importa si los hermanos nos critican o no nos critican, no importa nada de eso. Lo importante es que usted esté motivado legítimamente, sirviendo por amor, sirviendo por buena voluntad y sirviendo de manera sincera a Dios. Y lo demás, hermanos, no importa. Lo demás no importa. Dios bendiga su palabra y nos ayude a entender la lección, ¿sí? En cualquier ministerio que usted esté, lo más importante es Cristo y que Él reciba la gloria y la honra, no nosotros, no nosotros, ¿sí? Nosotros no somos los importantes, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores sí es el más importante. El soberano de los reyes de la tierra, Jesucristo, Él es el importante. Nosotros solo somos sus siervos, sus ministros, nada más. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias por ese mensaje hermoso que ha sido Dios quien nos ha compartido en esta noche a través de nuestro hermano. Todo el servicio que nosotros hagamos en medio del pueblo de Dios, tenemos que tener la plena conciencia y la convicción que lo hacemos con el propósito de poder honrar y poder glorificar a nuestro Dios. Muchas gracias.